están? Les damos la bienvenida a una nueva entrevista judicial, en esta oportunidad para conversar con el director ejecutivo de Chile Transparente desde marzo del año 2014, Alberto Prech. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos y por darnos esta entrevista. Primero que todo, si nos puedes contar cuál es la labor que cumple Chile Transparente. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y contarles que Chile Transparente es el capítulo chileno de Transparencia Internacional. Somos una organización que tiene una sede en Berlín. Estamos presentes en más de 90 países del mundo y en todos los países donde trabajamos promovemos la probidad y la transparencia, tanto en las instituciones públicas, en las instituciones privadas y también en la sociedad civil, entendiendo que el valor de la probidad y de la transparencia son valores culturales que tenemos que inculcar en nuestras sociedades para tener países mejores y mejores democracias. Funciona en Chile desde el año 1998, tengo entendido. Desde 1998. ¿Cómo evalúas el trabajo que se ha realizado desde esa fecha en materia de transparencia en nuestro país, cuando antes la transparencia no era un tema como lo es hoy? Bueno, la transparencia siempre ha sido un tema. El problema es que si es un tema de titulares o un tema de las páginas más bien ocultas dentro de los medios de comunicación. Hoy día es un tema fundamental para la sociedad. Cuando el capítulo partió, recién en Chile se estaba aplicando la primera agenda de probidad y transparencia, que proviene del año 94, después del Davilazo. Ahí es cuando en Chile comienza a encontrarse el valor, la importancia de tener una política tanto pública como privada de la transparencia. Sin duda ha ido cambiando, porque al igual que la delincuencia, la corrupción es un fenómeno que va mutando, sus problemáticas se van agudizando y las sociedades también van midiendo con distintas varas lo que antes consideraban correcto y después no lo consideran correcto, por lo cual es un constante. Chile empezó muy temprano con una lucha contra la corrupción que ha tenido bastantes éxitos, pero sin duda nos falta muchísimo por avanzar. ¿Y cómo evalúa el trabajo que se ha realizado hasta ahora, Alberto, en estos casi 20 años? Bueno, el trabajo de Chile Transparente ha sido un trabajo de acompañamiento, de estar siempre en la agenda, promotor de políticas públicas muy importantes que han ido reformando el Estado. Estamos también trabajando ya hace algunos años muy fuerte con el sector privado. Sin duda somos orgullosos todos los que trabajamos de trabajar en Chile Transparente y de pertenecer a Transparency International también. Pero creemos que sin duda falta y que organizaciones como la nuestra pueden colaborar mucho desde el sector de la sociedad civil a que los cambios contra la corrupción se provoquen. ¿Y de qué manera ha ayudado a la transparencia de las instituciones el trabajo que se ha realizado en el último tiempo? Bueno, nosotros participamos desde las comisiones legislativas, el trabajo prelegislativo, en consultorías con las distintas organizaciones del Estado, con las grandes empresas del país, promoviendo también a través de foros, a través de publicaciones, por ejemplo el Diccionario del Corrupto, que es muy conocido, que es una especie de COA de las palabras que ocupan los corruptos, para poner en perspectiva efectivamente que la corrupción es un fenómeno que está incluso desde pequeñas prácticas que uno puede tener desde niño hasta grandes prácticas como las que en estos días hemos visto en los tribunales. ¿Cómo cuáles serían esas palabras, a ver, para las personas que no lo saben? Bueno, desde aquellas que tienen que ver con una coima, por ejemplo, como cómo voy ahí, o póngame donde haya, o aquella que dice, por ejemplo, pásame una factura, o tirar una licencia, hasta hacer una copia en el colegio. Todas esas son prácticas que finalmente luego se agudizan y finalmente se transforman en práctica anticorrupción. Te pongo una muy típica que escuchamos en los supermercados todas las veces que vamos, boleto a factura. ¿Qué significa eso? Me están dando la posibilidad de evadir impuestos cuando yo digo que finalmente facturo cosas que no son de mi empresa a nombre de la empresa, como los útiles escolares o otras cosas. Y de esa forma nosotros queremos ir demostrando también que la lucha por la corrupción no es un problema solamente del Estado o de la gente más poderosa, que los cuales tienen una responsabilidad sin duda mayor, pero también es de cada uno de nosotros en nuestras prácticas diarias. Ahora existe la sensación de un aumento de la corrupción en nuestro país. ¿Eso es efectivo? ¿Hay aumento en la corrupción o hoy se sabe más? Bueno, hay un cambio radical en Chile. Hoy día se sabe más. Se sabe más primero porque pasamos de un régimen de facto, donde sin duda había una cultura del secreto, y también de años y años de cultura del secreto que vienen desde nuestros colonizadores españoles. Nuestros colonizadores nunca quisieron un Estado muy abierto y entendían que la discrecionalidad y el secretismo siempre fueron positivos para una buena administración del Estado. Eso ha cambiado y sobre todo ha cambiado con la apertura de los medios de comunicación, pero fundamentalmente con la Ley de Acceso a la Información y Transparencia desde el año 2008. Hoy día los ciudadanos tienen derecho a saber y exigen saber. Por lo cual, prácticas como, por ejemplo, que un pariente
emitiera una boleta para poder reducir tu base impositiva, que eran muy típicas en Chile y quizás nadie las había visto, hoy día son públicas, son repudiadas por la ciudadanía y eso es lo que se está pasando. Esperamos no encontrar fenómenos más profundos de corrupción, pero sin duda también hay que estar atentos que siempre existen. Existe la prevalencia de la corrupción en todas las sociedades del mundo y Chile no está exento. ¿Y por qué razón hoy los ciudadanos están más empoderados y exigen más información? Bueno, por una parte porque existen más herramientas y por otra parte porque lamentablemente nuestras instituciones, como es en la mayoría de los casos, y no es un caso particular de Chile, han sido muy reactivas. Si uno piensa que el año 1994 la Comisión Nacional de Ética Pública estableció una discusión acerca de cuáles eran los desafíos de la probidad y la transparencia para Chile, y uno la lee el día de hoy, 20 años después, y uno ve que los desafíos siguen siendo los mismos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue el trámite legislativo de cada una de esas leyes? ¿Cómo fue la respuesta de tanto de los distintos poderes del Estado en la lucha contra la corrupción? Y la conclusión a 20 años de la Comisión Nacional de Ética Pública y viendo la situación actual es que sin duda nos faltó muchísimo. Se avanzó. Y por eso Chile tiene una posición que sigue siendo de privilegio en los distintos rankings internacionales. Pero hoy día la ciudadanía te dice, mira, la verdad que eso no es suficiente. Yo hablaba con gente vinculada al sector privado hace algunos momentos y me decían, mira, nos faltó la autorregulación. Siempre creímos que la autorregulación y, por ejemplo, publicar códigos de ética, cumplir con lo que la ley exige, es absolutamente suficiente para evitar problemas de corrupción importantes dentro de las empresas. Y la verdad que no ha sido suficiente y sin duda hay falta materias tanto desde la regulación del derecho penal y materias preventivas muy importantes. Ahora, en términos prácticos, tú decías que faltan algunas cosas por avanzar en acceso a la información. ¿Cuáles serían esas cosas que la gente pudiera tangibilizarlo de manera más simple? Porque ha habido un montón de avances en instituciones públicas, con portales web, teléfonos, etcétera, o números donde llamar. Pero ¿qué otras cosas más faltan? Que existen en otros países, por ejemplo. Sin duda, incluso existen en Latinoamérica, que hay otros órganos que son fuera de la administración del Estado, que son sujetos activos del acceso a la información y la transparencia. ¿Qué significa eso? Que uno como ciudadano le puede pedir información. Ellos tienen que publicar información a pesar de no ser servicios públicos o un poder del Estado. Por ejemplo, los partidos políticos. A nosotros nos parece ridículo, inclusive, e incluso grave para el avance que ha tenido Chile, que los partidos políticos hoy día no tengan ninguna obligación de transparencia más allá de entregarle los balances al servicio electoral y publicar sus estatutos mínimamente en la página web del servicio electoral. Ellos deberían ser sujetos obligados de transparencia activa. Pero por otro lado, donde existe un peso público, debería haber transparencia. En el marco de la discusión de la reforma educacional, por ejemplo, ¿no sería importante que los colegios que reciben una subvención por parte del Estado entreguen una cuenta pública acerca de cómo invierten cada uno de los pesos que se invierte en educación para saber si efectivamente se están invirtiendo en los niños o se están invirtiendo en los bolsillos de los sostenedores? Lo mismo con las universidades denominadas tradicionales o incluso también con aquellos servicios públicos que prestan servicios de utilidad pública, por ejemplo las empresas sanitarias, las empresas eléctricas, las telefónicas. Incluso las proveedoras de Internet deberían tener estándares de transparencia mayores a los que hoy día se les exigen. Y estas cosas que parecen como tan de perogrullo, ¿por qué no se han realizado? ¿Por falta de voluntad? ¿Porque no hay interés? ¿O algo más? Bueno, hay distintas razones. Primero, los procesos de acceso a la información y transparencia son relativamente recientes en el estándar latinoamericano. Hay que pensar que México recién comienza el 2001, en Chile en 2008, siendo que Chile es de los avanzados dentro de este ámbito. Colombia acaba de promulgar su ley, por ejemplo, España recién, todavía no la pueden implementar, y se ha ido avanzando paso a paso. Creemos que no se fue lo suficientemente ofensivo cuando se debió ser y hoy día es el momento para poder arreglar esos aspectos. Por otra parte, efectivamente, en este mundo muchas cosas se creen que no son necesarias, por lo mismo que decías tú, son de perogrullo, es obvio. Es obvio que la gente actúa transparentemente. Bueno, la realidad te dice que es obvio que la gente actúa transparentemente, pero es obvio también que prácticas de opacidad están presentes en la sociedad. Pero ha faltado voluntad de parte de la clase política, básicamente porque hoy día tienen que hacer un informe de su patrimonio, pero tampoco existe nada que pueda corroborar que ese informe sea efectivo. Y a eso nos hemos dado cuenta en diferentes casos últimamente. La pregunta que tú haces es muy buena. ¿Por qué? Porque esto acerca de la calidad de nuestras declaraciones de patrimonio de interés, que vienen ya desde el año 1999, es un tema ultra revisado.
en el cual se llegó a un acuerdo entre la oposición y el gobierno el año 2011 para modificarlas y ponerlas al mejor estándar. A mí en lo personal me tocó, de hecho, participar en un foro del Banco Mundial donde alababan la nueva legislación de Chile, que iba a ser el estándar, uno de los estándares mundiales más altos en declaraciones de patrimonio de interés, dándole a la Contraloría General de la República, por ejemplo, la posibilidad de fiscalizar cada información que se ponía en esas declaraciones. ¿Y qué pasó? Fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y lleva 2 años durmiendo en el Senado sin ningún movimiento en la Comisión de Gobierno. De hecho, no se cita a este proyecto de ley. Eso nos parece gravísimo desde el punto de vista de Chile Transparente, y eso te habla que lamentablemente los temas de probidad y transparencia no son top one en las prioridades de las agendas legislativas. ¿Y por qué razón? Bueno, primero porque la contingencia yo creo que te come en la agenda política y finalmente se han ido superponiendo agendas, la educación, la reforma tributaria, la reforma constitucional, etcétera, etcétera, y lamentablemente estos temas empiezan a ser complicados. Y por otro lado, y hay que decirlo con toda la verdad, es muy difícil siempre ponerse estándares más altos, incluso en la vida personal. Y si uno dice, bueno, sabes que ahora en la casa vamos a tener tales acuerdos de que vamos a ver televisión una vez a la semana, pucha, que va a ser difícil poner de acuerdo a todos los miembros de la familia en que vamos a ver televisión toda la semana, una vez a la semana. Lo mismo pasa en el caso de los parlamentarios. Qué difícil es que te digan, sabes que ahora el estándar es mucho más alto y vas a tener que declarar tu patrimonio de interés con un estándar que realmente puede ser incluso considerado para algunos más inquisitivo. Nosotros lo consideramos, por supuesto, óptimo. Ahora, si tuviéramos que poner en un ranking diferentes poderes e instituciones del Estado, ya sea públicas o privadas, ¿cómo ustedes lo podrían calificar? ¿En qué áreas falta mayor transparencia? Así en primer, segundo, tercer lugar. Bueno, transparencia falta siempre en toda la sociedad. Esta es igual que la lucha contra la delincuencia. Cuando uno dice vamos a terminar con la delincuencia, la verdad que lo que está diciendo es mentir. Lo mismo en el caso de la corrupción. La corrupción muta, cambia, se transforma, busca cómo evadir la ley. Lo importante es cómo ir arrinconándola. Nosotros creemos que en el ámbito municipal, de los gobiernos locales, de la justicia local, tanto la electoral como la justicia de policía local, falta muchísimo por hacer y ahí pondríamos los esfuerzos. Segundo, en el sector de la construcción. Hemos sabido, hemos trabajado en el tema y sabemos que en el sector de la construcción hay mucha corrupción, tráfico de influencias, problemas, y lo hemos visto incluso en estos días con casos donde la sociedad dice, mira, la especulación inmobiliaria, ¿qué es? ¿Es algo legítimo o es algo corrupto? Y ahí es donde vamos cambiando la vara. Y lo tercero que nos parece muy importante y que ha ido avanzando, eso sí, el país, es que el sector privado se haga parte. Era muy difícil escuchar algún presidente de una multigremial que dijera que la transparencia era algo importante para el sector privado. Normalmente decían este es un problema regulatorio, más bien del sector público. Hoy día, sin duda, se hace imperioso que las empresas y los grandes sectores industriales se hagan parte de la lucha contra la corrupción de manera más activa. En términos legales, hoy día la legislación en nuestro país ¿es débil o es fuerte en relación a la capacidad que puedan tener las personas corruptas para poder desenvolverse en diferentes ámbitos? Bueno, hay que distinguir. Creemos que Chile tiene, por una parte, una regulación preventiva bastante avanzada respecto al estándar mundial, siempre insuficiente, yo insisto en eso. Y creemos que el derecho penal se ha quedado un poco atrás. Lo hablaba el otro día con algunos amigos del Ministerio Público, que tal como por ejemplo en delitos de violencia intrafamiliar se prohíbe o se limitan los acuerdos prejudiciales, reparatorios, las salidas alternativas, sería importante quizás dar una señal, incluso aunque eso fuera contra los principios de la reforma procesal, que en los delitos de corrupción no se pudiera llegar a salidas alternativas de procedimiento. Por otra parte, es importante revisar la penalidad. ¿Cómo es posible que un delito que causa no solamente un daño importante al fisco, sino que un daño importante a la sociedad, a la democracia, como el delito de cohecho, desde incluso lo más mínimo, cuando alguien quiere sacarse un parte y quiere corromper a un funcionario público, en este caso un carabinero o a un inspector? En ese caso, creemos que las penas deberían ser muchísimo más altas y que efectivamente también la pena cumpliera un sentido preventivo y también de educación en la sociedad. ¿Cómo califica el trabajo del Poder Judicial en materia de transparencia? Bueno,
Sin duda se ha ido avanzando mucho y la reforma procesal, por lo menos en materia de transparencia y acceso a la información, ha sido un muy buen avance. Hoy día el secreto del sumario es algo casi que uno habla del pasado y antes era la regla general, el no conocer los procedimientos, lo que pasa. Eso también trae sus problemas, por supuesto, acerca de lo que han hablado en los últimos meses de la mediatización también de los procesos, pero es un equilibrio que tiene que ir dándose y es muy bueno que se dé en la sociedad chilena. Se ha avanzado, el Poder Judicial chileno comparativamente en nuestra región es considerado el Poder Judicial más transparente, pero eso lamentablemente no se traduce en confianza. Hay encuestas que señalan que el 81% de los chilenos no confían en la justicia y eso nos parece grave. Creemos que más transparencia, señales importantes del Poder Judicial también, pro transparencia, van a ir haciendo que esa confianza vaya aumentando y no siga en esta curva decreciente. ¿Y por qué existe esta pérdida de confianza? ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, es bien transversal. Si uno ve cómo están nuestras instituciones públicas en general, con excepción de Carabineros, las Fuerzas Armadas, la PDI, todas nuestras instituciones están muy mal evaluadas, desde los partidos políticos con un 6% de confianza, algunas que están mejores, el Poder Judicial un poquito mejor, el gobierno un poquito mejor, pero siempre bajo el 50% de confianza. Primero se debe a que a veces vemos que nuestra democracia se nos queda un poco corta y que quizás las soluciones del pasado hoy día ya no responden a los ritmos sociales que tienen que ver también con los cambios que van desde la tecnología hasta la forma que tenemos en sociedad de relacionarnos. Pero por otro lado también porque quizás muchas veces las señales no han sido del todo fuertes. Incluso lo que te exige la sociedad, desde la forma en que tú regulas y transparentas tus recursos propios, hasta cómo fallan los distintos casos. De repente quizás falta argumentación y explicación. Ahora, ustedes como Chile Transparente han trabajado en conjunto con el Poder Judicial para el fortalecimiento de ciertas medidas que ayuden a la transparencia. ¿Cómo califica este trabajo y cuáles han sido los avances que se han realizado en el último tiempo? Bueno, lo primero que hay que destacar, que no por obvio es menos importante decirlo, que es fundamental que el Poder Judicial se haya interesado en avanzar en materia de transparencia. Eso no es fácil. A nosotros nos pasa con muchas instituciones que uno les dice trabajemos en transparentar por ejemplo, tus balances y te dicen no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Estás diciendo que yo soy corrupto? No, al revés, te queremos ayudar. Y el Poder Judicial y en especial la Presidencia de la Corte Suprema se ha visto muy interesada en avanzar en transparencia, en gobierno abierto. Fue un trabajo largo, fue un trabajo no fácil, porque es muy difícil pasar de culturas de opacidad, como decía, la cultura del secreto del sumario, a la cultura de la transparencia. Pero sin duda ha sido un trabajo satisfactorio donde pudimos proponerle al Poder Judicial determinadas medidas, acciones, programas, protocolos para que el manejo al interior del Poder Judicial sea de una forma más transparente y eso finalmente beneficie a la ciudadanía, a los usuarios. ¿Y cómo fue la acogida que tuvieron los funcionarios del Poder Judicial con el trabajo que realizaron ustedes? Bueno, por una parte hay que romper culturas, culturas internas de trabajo, pero por otra parte finalmente fue una acogida muy valiosa en la cual pudimos avanzar muchísimo. Perfecto, Alberto, muchas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a usted y esperar que tengamos un país cada vez más transparente y que estemos orgullosos del país que tenemos. Ojalá así sea. Dejamos hasta aquí esta entrevista judicial. Les queremos agradecer que nos hayan acompañado y que hayan seguido y por supuesto vamos a seguir estando comunicados a través de las diferentes plataformas web del Poder Judicial.